Gloria al Señor. Dios nos bendiga esta bendecida tarde a todos mis hermanos y amigos que ya están pendientes de esta programación, que se encuentran pendientes de lo que es esta transmisión especial. Sea el Señor bendiciendo de manera especial a todos mis hermanos. Les saludo en esta tarde con esa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él que nos ha dado la vida, Él que nos ha sustentado, ese Dios que nos ha guardado, que nos ha protegido con su mano poderosa y fiel. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos en esta bendecida tarde. Dios esté bendiciendo la vida de todos mis hermanos y amigos que están siempre conectados, se conectan ahora en este nuevo horario que la Iglesia Apostólica ha establecido para llevar a cabo lo que es o darle continuidad a lo que es la predicación del Evangelio, la predicación del Señor, siempre con el único fin de continuar haciendo el llamado, continuar apercibiendo, alertando a la Iglesia de los muchos acontecimientos que se aproximan sobre la faz de la tierra y que el Dios eterno que nos ha declarado a través de su palabra, Él sigue llamando, Él sigue alertando, sigue haciendo ese llamado de atención para todos los hombres a que le busquen mientras el Señor nos da la vida. Dios nos permita esta tarde ser bendecidos de una manera especial. Yo quiero esta tarde abordar otro tema de las Escrituras. Quiero tomar un párrafo de la palabra del Señor y ese es un ejemplo grande en la bendita palabra del Señor, el cual esta tarde vamos a estar reflexionando acerca de este pasaje muy especial de las Escrituras. Hermano, quiero que vaya esta tarde a las Escrituras. Si usted tiene un ejemplar de la palabra del Señor, si usted tiene una Biblia, por favor vaya conmigo a las Escrituras, al libro de Jeremías. En su capítulo 18 vamos a estar tomando una pequeña porción de esta lección, de esta escritura, la cual será de mucha bendición para todos los que tienen la oportunidad de ver o escuchar esta tarde. El tema que le hemos titulado esta tarde, hermano, es el poder del alfarero. Todos creemos que las escrituras se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy, esta tarde, vamos a estar abordando este tema que se titula el poder del alfarero. Capítulo 18, le dije, del libro de Jeremías, versículo 1 al 6, vamos a estar leyendo esta bendecida tarde. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice cómo está escrita esta palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor: como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hasta allí vamos a estar leyendo en esta tarde. Dios esté bendiciendo a todos nuestros hermanos, pastores, ministros de la Iglesia Apostólica
Dios esté bendiciendo a otros hermanos que nos están viendo, que se conectan o están conectados por medio de esta red. Dios les esté multiplicando, Dios les esté bendiciendo de una manera grande y especial, hasta donde este mensaje pueda llegar, hasta donde esta red pueda verse, pueda usted tener la oportunidad de mirarnos, pueda tener usted la oportunidad de vernos, hasta donde llegue esté la bendición del Señor en la vida de cada uno. Hermanos, esta escritura que esta tarde hemos tomado es la visita que el profeta Jeremías hizo a casa de un alfarero. Es el momento, esta escritura prácticamente es una aplicación que el Señor dio por medio de este ejemplo a la nación de Judá, es decir, a la nación de Israel. Probablemente algunos nunca hayan o hayamos tenido la oportunidad de ver el ejemplo de cómo un alfarero, un hombre que se dedica a las artesanías, que se dedica a la artesanía de diseñar diferentes utensilios para ya sea el uso de la casa, el uso en una oficina, para cualquier uso realmente que el hombre o las personas le puedan dar. Realmente esta persona se constituye o es constituida realmente un artífice, es decir, una persona que diseña cosas especiales del barro, es decir, de ese elemento que es de suma importancia literalmente o terrenalmente hablando. En esta oportunidad, el Señor le dio palabras a Jeremías, aquel profeta, para que fuera y aprendiera la lección que le iba a dar a su pueblo, o que pretendía darle a su pueblo, a su nación amada, llamada Judá. Y este es prácticamente el cuadro que en las Escrituras encontramos de cómo realmente Dios siempre sigue tratando con los hombres, pero lo hace a través de algo, es decir, a través, Dios siempre utiliza medios, utiliza algo para darle a conocer a los hombres realmente cuál es el propósito de Él para con la vida o para con un pueblo o una determinada nación. Y en esta oportunidad, el Señor, a través de aquel profeta, nos da una ilustración especial de cómo Dios hace con los seres humanos. Por eso la escritura que, o el tema que esta tarde estamos abordando es el poder del alfarero. Es decir, la autoridad del alfarero. Yo no sé cuántos de los que esta tarde nos están mirando han tenido la oportunidad a lo mejor de ver a una persona que se dedica a una artesanía, se dedica a la elaboración de alguna artesanía y que esa artesanía es para el resultado, para lo que se crea, hay que tomar cierta cantidad de barro, que es el elemento para formar ya sea una figura, para formar un elemento, para formar realmente algo que va a ser de utilidad. Decía hace un momento, ya sea en la casa, ya sea en la oficina, ya sea realmente para cualquier otra utilidad. Y el ejemplo que el Señor da a través de esta escritura, ese es el modelo perfecto de cómo el alfarero transforma esa masa, transforma ese
poco o esa cantidad de barro y la convierte o la transforma en algo de utilidad. Y esa es la escritura que esta tarde estamos tomando, ya que puede elaborar de esa masa de barro, puede utilizar muchas piezas hermosas de alfarería que resultan de la labor o del trabajo que hace un alfarero. Esto en un sentido literal. Y la escritura que leímos dice de que el Señor le dijo, levántate, ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y aquel hombre, aquel profeta obedeció al Señor y fue a casa de aquel alfarero, fue a aquel lugar, fue a aquel taller. Y el ejemplo que esta tarde estamos viendo en las escrituras dice que aquel alfarero hacía una vasija, pero mientras la hacía, mientras transformaba aquel poquito de barro o aquella cantidad de barro, la transformaba para elaborar aquella figura de aquella vasija, dice que mientras hacía eso, dice que aquella vasija o aquello se echó a perder. Aquello perdió valor. A lo mejor hubo algo que no estaba bien. A lo mejor algo no estaba resultando de la mejor manera. Y esta bendecida tarde dice que aquella vasija se echó a perder en manos de aquel alfarero, pero luego volvió a tomar de aquel mismo barro, de aquello que se había echado a perder, dice que lo volvió a tomar e hizo una vasija mejor que la primera. Es decir, que el alfarero terrenal, el alfarero literalmente tiene la facultad, tiene la autoridad de hacer como él quiere de ese elemento, utilizando ese elemento terrenal llamado barro. Ese es el ejemplo que el Señor estaba dando, esa ilustración que el Señor estaba dando para, es el mensaje que Dios, que nuestro Padre estaba dando para que sirviera de ejemplo. Eso es lo que Él podía hacer con la casa de Israel. Ahora, en esta tarde hermosa, de igual manera Dios quiere hacer en la vida nuestra. De igual forma, observamos esta tarde de que así como aquel alfarero diseñó aquella vasija y la hizo mejor, la hizo como él quiso, utilizando eso, entonces, utilizando esa materia. Ahora bien, el Señor, con esa textura delicada, con ese poder realmente delicado que Él tiene, Él dice que hace o quiere hacer de los hombres realmente algo especial, quiere hacer realmente algo realmente a su manera. Y eso lo trasladamos a nuestro diario vivir. El poder del alfarero. Dios, esta tarde, hermano y amigo, Dios como el gigante o como un gigantesco alfarero, como ese perfecto diseñador, Él tomó el barro y formó al hombre, hablando de la parte física. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y versículo 7 leemos, entonces el Señor Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios
fue, es y seguirá siendo el alfarero perfecto. Dios fue, es y será ese alfarero que diseña, hace del hombre como Él quiere, hace del ser humano como Él quiere. Y aunque esa materia que perece, esa materia que hoy es y mañana no es, que somos nosotros los seres humanos, Dios puede hacer como a Él le place. Aunque el hombre en su orgullo, en su manera de ser, en su manera de comportarse algunas veces, realmente el hombre no quiere de Dios, el hombre no quiere buscar del Señor, sino que lo que el hombre busca es su propio deseo, es satisfacer su propia ego, es satisfacer realmente sus propias necesidades y no quiere nada con Dios. Pero esta tarde el Señor es ese arquitecto perfecto que quiere hacer de la vida mía y de la vida suya alguien especial para que estemos al servicio de la obra de Él. Y por eso, hermano y amigo, esta tarde, así como Jeremías descendió a la casa de aquel alfarero, pongámonos o situémonos junto a Jeremías, observando cómo hace su trabajo el alfarero terrenal. El alfarero tiene una rueda. Nos faltó al principio declarar cuál era realmente la máquina, lo que el alfarero utiliza para diseñar. Quizás algunos habrán tenido la oportunidad de ver alguna ilustración de cómo esa rueda era utilizada prácticamente con el pie y con las manos. El alfarero diseñaba o diseña realmente perfectamente como él quiere aquella figura de aquel utensilio que se va, valga la redundancia, a utilizar en algo importante. Y la palabra del Señor dice que Dios, como el perfecto alfarero, Él quiere hacer una obra de arte con tu vida. Dios, como el perfecto alfarero, Dios quiere hacer una vida realmente de arte, una obra de arte con la vida de los hombres. Tristemente, los hombres se niegan, no permiten. Tristemente, los hombres se niegan a hacer una obra de arte, que el Señor sea el artífice, sea realmente alguien que cambie, que transforme la vida del ser humano. A veces es difícil. Los hombres no queremos, o el hombre no quiere realmente volverse a Dios. Ahora, vámonos al principio. La palabra de Dios dice que Dios es soberano. El alfarero tiene un poder absoluto sobre esa materia llamada barro. El alfarero tiene un poder absoluto, es decir, que tiene poder sobre el barro, y ese poder es ilimitado. Así como ese poder o esa facultad que el alfarero terrenal tiene, la cual es ilimitada, así es la facultad del Señor, así es la facultad del alfarero, el Dios eterno. Él realmente tiene un poder ilimitado y Él puede cambiar, transformar, restaurar y hacer de la vida del hombre una obra de arte especial para el servicio de su obra. Sea bendito el nombre del Señor en esta preciosa hora. Ninguna clase de barro puede detener a este alfarero. Ese alfarero es el Señor, como decimos. Nadie puede decirle que no altere sus planes. El barro no puede decirle al alfarero: mira, yo no quiero que me hagas esta figura. El barro no puede declararle autoridad al alfarero y decirle: mira, yo no quiero ser esa figura que tú quieres hacerme.
Dios, con su poder ilimitado, Él hace, y nosotros como seres humanos no podemos decirle a Dios, hazme así, quiero hacer esto, quiero que me hagas así, sino que Él, con sus manos preciosas, con sus manos de misericordia, Él hace realmente una obra de arte en la vida de los hombres, una vez más, para el servicio de la obra de nuestro Señor. Ahora bien, hermanos, esta bendecida tarde es bien importante trasladar esta escritura a nuestros tiempos. La palabra del Señor o la palabra de Dios tiene cosas muy definidas por decir sobre el trabajo que el alfarero, es decir, que el Señor hace en la vida de los hombres. El apóstol Pablo dijo en la carta a los romanos, dijo en el capítulo 9 y versículo 20 y 21, declaró lleno del Espíritu Santo, dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, hermanos, esta escritura que hemos leído en el libro de Jeremías tiene una gran similitud con lo que Pablo dijo, lleno del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia. Pablo ponía un ejemplo muy especial y son de las facultades que una vez más el alfarero o el Dios eterno tiene sobre la vida de todo ser humano, ya que, hermanos, esa es la personalidad de nuestro Dios, el que Él haga como Él quiere, según a Él le place en la vida de todo ser humano. Ahora vamos a conocer un poquito, por razones de tiempo vamos a estar pensando o a ver realmente la personalidad que tiene el barro. Es decir, este elemento, usted, hermano y amigo, usted y yo somos como el ejemplo, como barro delante del Señor. Ahora vamos a conocer parte de la personalidad que tiene el barro. Alguien podría decir que esta es una metáfora mixta, es decir, hermanos, una comparación. La palabra metáfora es una comparación y alguien podría decir que tiene una comparación mixta, es decir, entre el alfarero y el barro. ¿Y cómo podríamos decir que el barro tiene personalidad? El barro no tiene ninguna forma, eso lo sabemos. No tiene vida, es inerte. Y no solamente es inerte, sino también es incompetente. Si lo tocan, si lo preparan, sirve. Y si no, no sirve. Así es la personalidad del barro, en un sentido figurado. Es una materia y es un material que refleja desorden, no puede hacer nada, no puede valerse por sí mismo, no puede crearse ni hacer una figura como él quiere, porque realmente no puede valerse por sí mismo. Es decir, alguien tiene que manipularlo, alguien tiene que usar sus manos, usar alguno de sus miembros para tomarlo y hacer de él algo realmente de importancia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que así somos los seres humanos. No podemos valernos por sí mismos. Nadie en este mundo, hermano y amigo que me ves o me escuchas esta tarde, nadie puede valerse por sí mismo. Nosotros somos una materia frágil. Y eso se lo voy a declarar porque David así lo dijo. Vea lo que dijo el salmista David en el Salmo 103, versículo 14. Vaya conmigo esta tarde. Salmo capítulo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Quién? El Señor, el alfarero. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Ah, que somos polvo.
¿Y dónde queda el orgullo? ¿Y dónde queda ese ego algunas veces en el ser humano? El ser humano no se da cuenta de que si vive, que si se mueve, que si va, viene, se mueve de un lugar a otro, no es porque él lo pueda o tenga la capacidad, sino porque la bendita misericordia del Señor es para con nosotros los hombres. Y él, el alfarero perfecto, él quiere hacer, hermanos y amigos, algo especial de nosotros. Quiere ser, como decía al principio, una obra de arte verdadera para su obra. Eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Mientras no permitamos, mientras no le demos lugar a que el Señor haga de nuestra materia como Él quiere, difícilmente vamos a ser realmente, difícilmente vamos a lograr lo que queremos por sí mismo, si no es realmente por la misericordia del Señor. Este expositor, es decir, David dijo que y recordaba de que éramos polvo, pero el hombre a veces lo olvida. Al ser humano se le olvida que es una materia frágil, una materia sensible. Y cuando ese polvo se adhiere a sí mismo, se convierte en barro. Es decir, hay una mezcla de ello. Ahora bien, la palabra también del Señor nos declara en la carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Éfeso, en su capítulo 2, y a esto, hermanos, quiero llegar y vamos a ir quizás ya cerrando lo que es la reflexión de la palabra del Señor. Como los seres humanos somos barro, es decir, un elemento que no podemos valernos por sí mismo, y si alguien esta tarde de los hermanos o de los amigos que me ven, si tú consideras o si usted considera que puede valerse por sí mismo, déjeme decirle esta tarde que con todo el respeto que usted merece, no puede usted valerse por sí mismo. Los seres humanos en ningún momento tenemos la facultad para valernos por sí mismos. Si nos movemos, si hacemos, si vamos, si hacemos aquello, lo otro, declaramos algún proyecto y a lo mejor lo logramos, logramos lo que queremos algunas veces dentro del marco legal que Dios quiere. Realmente eso no es que tú seas inteligente o que seamos los más inteligentes, sino que la bendita misericordia del Señor es que nos permite lograrlo. Y quiero ir y quiero trasladar, es decir, quiero comparar la personalidad del barro de lo que usted y yo somos y en qué condiciones los que ahora adoramos al Dios eterno, en qué condiciones estábamos, cuál era nuestra condición, de dónde el Señor nos recogió, de dónde el Señor Jesús nos levantó para hacer de nosotros algo realmente especial delante de su presencia. La palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras nos declaran hoy, hermano, esta bendita palabra que Pablo también escribió con mucha sabiduría y con mucha unción del Espíritu en la vida de aquel siervo. Pablo dijo lo siguiente, y esto, hermanos, se aplica a usted y se aplica a mí. Y vea lo que dice, hermanos, en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 1. Vea lo que dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga bien el versículo, una vez más lo leo. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estimado amigo, hermano en el Señor,
¿Cuál era la condición de nosotros en el ayer? ¿Cuál era nuestra condición? No solamente material, sino espiritual. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? ¿De dónde el Señor nos ha levantado? Éramos una figura inerte. Éramos una materia realmente inservible. Éramos una materia realmente que no tenía valor, que no tenía ningún precio. Realmente éramos una materia inservible, pero el Señor Jesús, a través de su misericordia, a través de todas las edades, hasta este día, el Señor ha mostrado y sigue y seguirá mostrando su misericordia, porque estábamos muertos, dice la Biblia. Es decir, hermano, no teníamos esperanza. Amigo, estábamos realmente sin valor. Pero el Señor Jesús vino a través del sacrificio verdadero allá en la cruz. Él derramó su sangre y por medio de esa sangre, Él ha hecho y seguirá haciendo y quiere hacer de la vida de todos los amigos realmente una obra de arte que sea de bien para su obra, de bien para su familia, de bien para cuantos le rodean, para que realmente la gloria del Señor esté presente en su vida. Así que, hermanos, esta tarde, bendito sea el nombre del Señor. La palabra dice que no teníamos esperanza. Y Pablo, lleno del Espíritu, amplió esta descripción más adelante en el mismo capítulo, en el versículo 12, diciendo, estábamos muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese barro en la rueda del alfarero no es diferente. Pero después Pablo dijo a los hermanos de Roma, es decir, a los romanos capítulo 5 y versículo 8, dice que mas Dios muestra, oiga bien, hermano y amigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo aún inservibles, que no teníamos valor, Él dice que murió por nosotros cuando no teníamos esperanza, cuando éramos simplemente una materia inservible. Pero ahora, por misericordia, testificamos y le damos la gloria al Señor. No es porque lo merezcamos, no es porque nos consideremos mejor que otros. Al contrario, cuando usted, hermano amado, esta tarde para la gloria del Señor, cuando usted experimente en su vida la gloria del Señor, cuando usted, hermano, sienta la presencia del Señor, sienta la gloria del Señor, que el Espíritu Santo le esté ministrando, cuando usted sienta realmente que esa gloria del Señor desciende, usted y yo necesitamos bajarnos aún más para que Él se glorifique en nuestra vida. No nos vaya a suceder como pasa en la mayoría de los casos, que cuando aquel hermano ha alcanzado un alto grado de conocimiento en las Escrituras, muchas veces menosprecia a los demás, muchas veces tienen poca estima lo que otros creen o entienden y se creen sabios, pero algunas veces se creen sabios en su propia opinión. Y esta tarde, si algo el Señor nos quiere regalar o nos quiere dar, es que Él quiere moldearnos, quiere hacer una obra perfecta en nuestra vida, pero necesitamos permitir que Él nos moldee, que Él haga de nosotros como Él bien le parece. Estimado amigo, esta tarde, amigo oyente, usted y yo necesitamos reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano y que nosotros somos nada más que barro,
Así que amigos, si tú estabas pensando en que realmente tú eres alguien, si eres alguien, y esta tarde te digo, te declaro delante del Señor que tú eres criatura del Señor, pero para ser hijo de Dios, una vez más, para ser hijo de Dios, se necesita que tú vengas arrepentido a los pies del Señor, que tú hagas un pacto con el Señor y que tú le digas, Señor, yo quiero que tú hagas de mí como tú quieres. Y yo quiero, Señor, que tú hagas una obra de arte de bien para la obra del Señor, de bien para mi familia. Y eso realmente hará de ti realmente algo o alguien especial dentro del camino del Señor. Así que hermanos, esta tarde, esta es la reflexión de la palabra del Señor. Verdaderamente Dios quiere bendecirnos de una manera grande. Dice la palabra de nuestro Señor que el Señor tiene misericordia de aquellos que le buscan. Y Él no se complace, el Señor no se complace en la grandeza de los hombres, sino que Dios se complace en la necesidad, se complace en la humildad, se complace en que nosotros los hombres no debemos de pasar por alto, los seres humanos, que simple y sencillamente somos un poquito de barro o polvo, como le queramos llamar, y que solamente la misericordia del Señor es la que puede ayudarnos. Ya conocemos, hermanos, esta preciosa tarde de que conocemos verdaderamente de que el Señor sigue obrando de manera especial en nuestras vidas. Y Él quiere obrar también de manera especial en nuestros amigos, en aquellos jóvenes que aún no han recibido al Señor. Dios quiere obrar de manera especial. Dios quiere manifestarse de manera especial. Y por supuesto que Él lo quiere hacer a través de su palabra, a través de sus siervos que enseñan la palabra del Señor. Así que esta bendecida tarde alabo a mi Señor, le exalto, le glorifico de una manera grande, esperando, hermano, de que esta reflexión, de que, hermanos, el Dios eterno, que el poder del alfarero, ese poder el cual es ilimitado, haga de nosotros realmente alguien importante. Que ese poder del alfarero, ese poder que es ilimitado, el cual ese es el poder del Señor, haga de nosotros realmente alguien especial, alguien realmente que seamos de bien, de utilidad para todas aquellas personas que aún no han recibido al Señor. Quiero ir cerrando esta tarde esta reflexión de la palabra del Señor y vamos a hacer una oración especial. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a orar. Algunas veces resulta difícil comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, especialmente los amigos. A veces se vuelve difícil o resulta un poco complicado darnos cuenta realmente qué es lo que Dios está haciendo en la vida nuestra. Pero yo quiero decirle esta tarde a nuestros amigos que el Señor es todo fiel, que el Señor es poderoso y que no importa la condición en la que usted se encuentre, pero Jesús es poderoso. Él tiene el poder ilimitado en sus manos. Él es Dios soberano, Él es Dios justo. Y Él puede cambiar, transformar tu vida para que tú le sirvas, para que tú le adores, para que tú disfrutes realmente de una vida distinta a la que estás llevando, ya que el Señor en su palabra dice de que Él cambia y te transforma la vida
de todo ser humano. Así que vamos a orar y voy a invocar el nombre del Señor en esta tarde. Hermano, esta tarde presente delante del Señor su necesidad. Nuestros amigos presenten su necesidad delante del Señor. Y vamos a estar clamando en esta bendecida hora. Vamos a hacer una oración de cierre, de bendición en esta tarde. Padre, gracias te damos en esta bendecida hora por el privilegio, Señor, que usted nos concede. Una vez más de hablar de su palabra. De tener el privilegio, Señor, de realmente buscarte, Señor, por medio de este trabajo, Señor, que usted nos ha encomendado. Te ruego, Señor, por todas las necesidades que hay en la vida de mis hermanos. Algunas familias, Señor, están pasando momentos muy difíciles, espiritualmente hablando. Algunas familias están pasando momentos difíciles. No encuentran la solución a su problema, no encuentran, oh Señor, la solución a tal dificultad. Pero esta tarde, Señor, en tu nombre precioso, declaramos que usted, oh Dios, que tiene el control de todas las cosas, usted pueda resolver, oh Dios, cada una de esas necesidades que hay. Señor, usted esté bendiciendo también de manera especial la obra suya, Señor. Esa obra que realmente es suya y simple y sencillamente, Señor, los hombres solamente somos administradores de esta gracia, pero el dueño de esta obra es usted, mi Dios. Tenga el control total, Señor, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y seas tú obrando, mi Dios, de manera especial. Bendice, Señor, a toda la iglesia en general. Nuestros hermanos en la fe. Nuestros hermanos que aún, Señor, no han comprendido realmente, Señor, la doctrina, Padre, apostólica. Señor, necesitamos que haya, Padre, un espacio, haya realmente, Señor, la oportunidad para que ellos puedan buscarte, para que ellos puedan realmente convencerse de que si realmente, Señor, usted quiere hacer esa obra en la vida de cada uno de ellos. Señor, te lo ruego en esta bendecida tarde para honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Amén y amén. Esto es todo, mis hermanos y amigos. Bendiciones y que la paz de nuestro Dios sea en cada vida.